El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Fortaleza a prueba de autócratas. Gelasio II. Gelasio II fue víctima de la violencia, del exilio y de las divisiones que había en Roma, pero se mantuvo firme y defendió los propósitos de los papas anteriores. Gelasio II se alza como una referencia ineludible en un período tumultuoso, célebre por el conflicto de las investiduras o enfrentamiento entre el poder del Sacro Imperio Romano Germánico y la autoridad de la Iglesia. Su precario pontificado, de 1118 a 1119, estuvo caracterizado por intensos apremios, exilio, pendencias por la autoridad y una defensa inquebrantable de la autonomía de la Iglesia frente al imperio. Para calar en el papel y las decisiones de Gelasio II, resulta ineludible encuadrarlo en el contexto del siglo XII, cuando Europa occidental se encontraba en un proceso de reestructuración. El papado anhelaba afirmar su autoridad espiritual sobre los reyes y emperadores, al tiempo que borbotaban corrientes religiosas, transformaciones de muy diversa índole y un reforzamiento de la disciplina eclesial. La querella de las investiduras, que enfrentó el papado con el Sacro Imperio Romano Germánico, giraba en torno a la cuestión de quién tenía la autoridad para nombrar a los obispos y demás cargos eclesiásticos. El emperador defendía su derecho a designarlos. El papa certificaba que sólo la Iglesia disponía de esa facultad. Este brete forjó constantes tracciones entre Roma y el poder imperial, que afectó a los pontífices del período. Primeros pasos. Giovanni nació en Gaeta, localidad costera del sur de Italia. Corría aproximadamente el año 1060. La estirpe, de origen lombardo, era aristocrática, lo que le permitió financiar una concienzuda educación para el muchacho. Giovanni destacó por su inteligencia, erudición y piedad. Se moldeó como benedictino en la abadía de Montecassino. Su formación lo puso en contacto con las reformas gregorianas, a saber, las medidas promovidas por Gregorio VII, 1073 a 1085, para combatir la simonía, el nicolaísmo y consolidar la autoridad pontificia sobre las potestades laicas. Giovanni se convirtió en un fogoso propulsor de estas convenientes catarsis. La noticia de sus proactivas disposiciones llegó a la curia romana. Promoción. Giovanni fue convocado por Urbano II, quien lo nombró canciller de la Iglesia alrededor del 1088. Este puesto implicaba la gestión de la correspondencia papal y la redacción de los borradores de los documentos oficiales. Constituía una de las labores más trascendentes de la administración pontificia. Su habilidad y su lealtad le mantuvieron en ese cargo bajo sucesivos prelados. Giovanni se convirtió en uno de los más estrechos colaboradores de Pascual II. Fue testigo de los enfrentamientos con el emperador Enrique V, quien continuó el legado de su padre, Enrique IV, en su tentativa de intervenir en las investiduras episcopales. La fidelidad de Giovanni le supuso prisión por orden del emperador, junto con el papa, tras las negociaciones fallidas celebradas en Sutri, en 1111. Elección. El 21 de enero de 1118, tras la muerte de Pascual II, Giovanni fue aclamado papa en el monasterio de Santa María in Payara. Su elección se produjo en un ambiente de tirantez, ya que el emperador Enrique V, presente en Italia, presionaba para imponer su criterio. Giovanni estaba presente en el cónclave y trató de evitar su nombramiento. En esas circunstancias, Cencio Frangipani, miembro de la familia de ese apellido que tanto interés tenía en el primado y aliada del emperador, asaltó el lugar de la reunión y arrastró al nominado a uno de sus predios. El pueblo lo liberó. Gelasio II perdonó a sus captores, pero consideró aquel contratiempo como un recado de la providencia para que aceptara la tiara. Adoptó, pues, el nombre de Gelasio II, evocando a Gelasio I,
492 a 496, quien había defendido la primacía espiritual del Papa frente al dominio imperial. Gelasio II se proponía mantener la emancipación del papado ante las intimidaciones del soberano. Conflicto. Debido a la coacción persistente del terco coronado y sus aliados, Gelasio abandonó Roma y se cobijó en Gaeta, la ciudad de la que era oriundo. Allí fue consagrado obispo de Roma y ungido papa el 10 de marzo de 1118. Este exilio le marcó. Enrique V, rechazando la evidencia, promovió la elección de un antipapa, Gregorio VIII, Mauricio Burdino, quien fue consagrado en Roma con el respaldo del ejército germánico. Esta acción situó a Gelasio ante la ardua faena de salvaguardar su legitimidad mientras se encontraba alejado de la sede romana. El destierro. Desde Gaeta, Gelasio emprendió una intensa campaña diplomática para adjudicarse arbotantes. Viajó por el sur de Italia, obteniendo el respaldo de los normandos. Con el apoyo del duque Roger II de Sicilia, Gelasio tornó a Roma en julio de 1118, pero los mercenarios del emperador le forzaron nuevamente al destierro. Durante esas disputas, tuvo que refugiarse en un trigal y padecer días medio muerto de hambre. Fue encontrado por unas campesinas que le ayudaron a huir. Desde Pisa reconstruyó su estrategia. Durante esta etapa, su cancillería continuó emitiendo documentos, condenando al antipapa Gregorio VIII y reafirmando la catarsis gregoriana. Posteriormente se encaminó a Francia, donde fue recibido con entusiasmo. En la ciudad de Cluny, famosa por su monasterio, Gelasio celebró un concilio en octubre de 1118 en el que excomulgó públicamente a Gregorio VIII y reiteró la condena al emperador Enrique V. Esta asamblea reforzó la legitimidad de Gelasio como auténtico pontífice. Muerte. La intención de Gelasio era regresar a Roma con el apoyo de los príncipes franceses y alemanes que se oponían a la política de Enrique V. Desafortunadamente, enfermó en Cluny. El 29 de enero de 1119, apenas un año después de su elección, Gelasio II expiró sin haber podido establecerse en la urbe. Agonizó tendido sobre el suelo, como era costumbre entre aquellos monjes. Fue sepultado en la abadía de Cluny. Su partida dejó vacante un trono sacudido por el cisma. Legado. La firmeza de Gelasio II y su negativa a ceder en la cuestión de las investiduras lo colocan, por méritos propios, en la línea de los grandes audaces del siglo XI. Gelasio II defendió que la autoridad espiritual del Papa no podía subordinarse a los intereses de los coronados. Su ejemplo de fortaleza, lealtad a la purificación gregoriana y compromiso con la independencia eclesiástica lo convierten en un símbolo de integridad y firmeza. Fue víctima de la violencia, del exilio y de las divisiones internas. Sin embargo, se mantuvo fiel a los propósitos que habían animado a sus predecesores. El Papa Gelasio II encarna el drama del papado en su lucha por afirmarse como una autoridad independiente en una Europa marcada por las luchas de poder. Su efímero pontificado fue un testimonio de gallardía frente a las adversidades. Gelasio II, desde la debilidad de su exilio, portó con decoro la tiara, sembrando una huella indeleble de fortaleza. En su haber figura el haber permitido a San Norberto de Geneppe, fundador de los premostratenses, predicar en Francia. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.